Amén. Con cuidadito, no corran. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por nuestras hermanas que están al pie del peñón con nuestros niños. Amén. Dios las bendiga y las guarde. Gloria a Dios. Vamos a ver nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Hebreos 10, 35 al 39. ¿Lo tienen? Dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, nos rendimos delante de ti a tu voluntad, Señor, para que tú, Señor, como el mar que lleva el barco, Señor, sin timón, como el mar que arrastra, Señor, como el río que arrastra esos troncos, Señor, sin control de ellos mismos, así tú lleves nuestra vida, Señor. Que seas tú, Señor, quien lleve nuestra vida. Sabemos que si nosotros no tenemos control, pero tú sí, entonces llegaremos al buen puerto, Señor. Nos rendimos delante de ti, suplicándote, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien habla en nuestras vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo, Señor, todo estorbo, échalo fuera. Así sea un estorbo físico en nuestro cuerpo, sea un estorbo espiritual en este lugar, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre, rogándote que tú te glorifiques. Reprendemos pues todo espíritu inmundo que quiera distraernos con pensamientos ajenos a tu palabra. Reprendemos todo espíritu inmundo que quiera poner emociones o sentimientos ajenos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, guarda nuestro pie de resbalar, guarda nuestros oídos de oír lo que no sea de parte tuya para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice este texto que leímos, hermanos, el versículo 39, dice: mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran, de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Usted qué entiende por fe? No sea tramposo, ¿eh? Está en Hebreos 11:1 muy cerquitas. Para ustedes, ¿qué es la fe? La respuesta, pues obviamente es muy sencilla, y no, sobre todo que ya les pasé el tip, ¿verdad? Según la escritura, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, yo soy un inconverso de primera, un mundano de primera, explíqueme ese texto. ¿Qué es la fe?
Bueno, desde mi perspectiva, lo que a mí el Señor me ha mostrado conforme a cómo alimentar mi fe, es que sin importar los miedos que pueda yo tener, sin importar las adversidades que pueda yo encontrarme afuera, a pesar de todo lo que yo pueda sentir en mi corazón o en mi carne, yo tengo la decisión de confiar en Él. Esa es la fe. El que sin importar lo que yo pueda sentir, el miedo, la angustia, la adversidad, el dolor, yo decido en mi persona, en mi espíritu, seguir confiando en que Él tiene el control y que todo va a salir adelante. Dijo el Señor. Para mí es desde muy pequeño confianza plena en el Señor Jesucristo. Confianza plena. Dijo Miguel, creer, ¿qué es lo que dijiste? A pesar de no ver las cosas, ¿verdad? A pesar de que no veas. El Señor Jesucristo le dijo a un hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y lo hemos explicado algunas veces, ¿verdad? No era cualquier sentencia de Jesús, es decir, si puedes. Este era un hombre endemoniado que tenía, un hombre que tenía a su hijo endemoniado. Ya lo estoy convirtiendo en gadareno, ¿eh? Era un hombre que tenía a su hijo endemoniado y Jesús le dice, ¿desde cuánto tiempo hace que le pasa eso? Aquel hombre, Señor, desde niño, desde su juventud, ¿sí? Pero para cuando Jesús pregunta eso, aquel hombre había estado discutiendo con los discípulos y Jesús sale, ¿verdad?, ahí al encuentro de ellos y dice, ¿qué disputáis con ellos? Dijo, Señor, tengo un hijo endemoniado, ¿va? Que de repente viene un espíritu inmundo y lo toma y echa espumarajos y se va secando y de repente lo echa en el fuego para matarlo o en el agua para ahogarlo. Y le traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y Jesús dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Les dijo, oh generación adúltera y perversa, les dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y delante de Jesús, el demonio toma al muchacho y el muchacho empieza a retorcerse en el suelo y empieza a echar espumarajo y empieza a hacer todo tipo de cosas ahí. Y el Señor lo ve y el hombre ve al hijo delante de Jesús. Era la última esperanza, era el último recurso que aquel hombre tenía. Regularmente así sucede, ¿no? Y dale una aspirina, y dale un desenfriolito, y ponle este supositorio, a todo le hacemos. Menos al Señor. O sea, lo que debiera ser nuestra primera opción, lo dejamos como el último recurso. Ya no funcionó nada, ahora sí, vámonos con Dios. ¿No es cierto? Bueno, resulta de que este hombre le dice a Jesús, y lo traje a ti. O sea, ya el último, lo traje a ti, y ve lo que está pasando delante del Señor. Y el Señor dice, si a pesar de eso, y a pesar de que lo llevaste a los discípulos, y a pesar de que, oiga, desde niño, lo hemos dicho muchas veces, cuando nuestros hijos se enferman, no es cierto que corremos de aquí para allá y de allá para acá, y buscamos aquí, buscamos allá, buscamos por todos lados respuestas. ¿Qué tantas respuestas este hombre habrá buscado? A lo mejor hasta con chamanes, con brujos, con lo que fuera. ¿No es cierto? Y Jesús le dice, si a pesar de todo eso, puedes creer, a pesar de que me estás viendo ahí tirado enfrente de mí, si a pesar de eso puedes creer, ¿al que qué? Todo le es posible. O sea, no era cualquier cosa que Jesús le dijera si puedes. ¿Me explico? Había todo un contexto anterior. Ok, ¿qué es la fe? Yo se lo digo de esta forma. Para mí fe es creer. Sin meternos en tanto rollo, creer. Hay gente que cree. ¿Me expliqué? Cree que cree. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la necesidad, cuando llega la crisis, cuando llega la situación difícil, aquella fe se convierte en nada. Se convierte en nada. En el mundo hay un dicho que dice que todo por servir. Sí se lo saben. Si no, no sabemos. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado alguna vez un par de zapatos, por ejemplo? Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque tengo. ¿Qué tengo? Ahora verán. 6,
como unos 8 años, hermano, que no sé lo que es comprar zapatos a la fecha. Y eso porque los zapatos anteriores que traía me los regaló una hermana que ya falleció, de allá de Getsemaní, hermana Tere. Ella un día me vio con unos zapatos que traía y me dijo, hermano, hijo, nadie te va a regalar para que se compren unos zapatos. Y el Señor me dio esos zapatos, que todavía hace un mes más o menos todavía los traía. Ahorita traigo estos zapatos que unos hermanos de aquí de la congregación me obsequiaron. Hace tiempo no los había usado, pero ya me los estoy poniendo. Pero no es cierto que terminan. Fíjense, esos zapatos me duraron, los que me dio aquella hermana, me duraron más de 6 años. 8 años aproximadamente. Estos zapatos tienen como 2 meses que me los estoy empezando a poner. Aquí tenemos 6 años, aquí en la iglesia. Pero allá de donde salimos, pues los usé mucho tiempo, 2 años por lo menos. Sin embargo, a pesar de que duraron mucho, se acabaron. Se acabaron. Todos sabemos a qué se refiere, hermanos, cuando decimos que todo por servir se acaba. Nada dura para siempre, ¿no es cierto? Por allá no basta un meme que andan mandando por WhatsApp que dice que los fines de semana son hechos en China, no dura nada. Sabemos que las cosas se acaban. Mire, hace como 2 meses, cuando hicimos el cuarto de Miguel, nos cambiaron la válvula check ahí en la casa. Una de las checks, que lleva 2, una es del tinaco y otra que va a la calle. Pues la que va a la calle, hermanos, nos la cambiaron porque había fuga. Y anoche, o ahora en la mañana, hoy en la mañana que nos íbamos a bañar, resulta que el tinaco estaba seco. ¿Qué pasó? Pues la check. Hace 2 meses nos la cambiaron. Entonces nada dura para siempre, o casi nada dura para siempre. Hoy tenemos que entender que hay algo que sí dura para siempre, hermano. Nuestra alma es eterna. No somos eternos en el sentido en que Dios es eterno, hermano. Dios es eterno hasta la eternidad pasada, o desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios es eterno en ese sentido. Nosotros somos eternos desde el momento en el que nacemos, porque en ese momento nacemos, crecemos, nos reproducimos en un orden de la vida y llega el momento en el que nuestra vida en esta tierra se acaba, pero sigue después de la muerte. No sé si me estoy haciendo entender. Nuestra alma permanece, nuestra vida eterna, hermanos, comienza desde el momento en el que somos concebidos. No sé si me estoy explicando. Ahí comienza la vida eterna. El problema es, hermano amado, cuando llega la muerte eterna. Ahí es donde hay problema. El alma no deja de existir, sigue existiendo, sigue viviendo, solo que separada de su Señor. Esa es la segunda muerte, la muerte eterna, la muerte espiritual. Pero el alma sigue y sigue y sigue, como los chicles Omega que vendían antes, ¿se acuerdan? Que decían que su sabor sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Se acuerdan? Que había ese anuncio. Ok, así es el alma, hermanos. El alma tiene un principio, el ser humano tiene un principio, pero no hay un final. No sé si me estoy haciendo entender. Persevera, o sigue, se preserva el alma, ¿sí? Ok, aquí la cosa, hermanos, nosotros debemos de estar bien conscientes. Nuestra alma es eterna y por lo tanto debemos entender que tarde o temprano seremos arrebatados a la eternidad. En esta tierra todo tiene un límite, en esta tierra todo tiene un final, en esta tierra todo se acaba. Nuestros cuerpos tarde o temprano se acaban. Sí, yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo era niño, yo corría, hermanos, y corría, no me recio, pero corría. Y ahorita corro, hermano, y media cuadra y ya voy casi a gatas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, todo se acaba, el cuerpo se termina, nuestra vida se va, poco a poco, como un hábito, sécase la hierba, marchítase la flor, y nosotros, amado hermano, somos parte de todo esto. Entonces, tarde que temprano, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra ropa, nuestro calzado, los que tienen carro el carro, los que se mueven en camión, tarde o temprano, los tienen que renovar porque se echan, ¿no es cierto? Simple y sencillamente, hermano, usted se sube a un camión nuevo y dice, qué bonito camión. ¿Quién se ve después de ver todo rayado y con los vidrios todos quebrados? Dice que es el camión. ¿Por qué? Porque se acaba. Todo se acaba. ¿Sí? Ok. Dado que nuestra alma es eterna
Y debemos de entender entonces que es necesario que pongamos diligencia en el cuidado de nuestra alma. Muchas veces somos diligentes en nuestro aseo personal. Hay gente que no. ¿Ah? Hay gente que no. Pero somos diligentes, nos bañamos, nos ponemos deshuelerantito, para no leer medio feo, nos ponemos que el taquito en los zapatos, en los más pobrecitos hojas de jarilla y cosas así. Pero procuramos que nuestro cuerpo esté bien. ¿A quién, hermano, le duele la cabeza y no se toma una aspirina? ¿No es cierto que nos machucamos un dedo y nos agarramos el dedo, tratamos de cuidar ese dedo lastimado? Nos duele la cabeza y nos ponemos las manos porque tratamos de llevar un poco de sanidad a ese lugar. Ponemos la mano y sentimos alivio, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Y tratamos de proteger nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo se acaba. Y a veces ponemos más atención a nuestro cuerpo que se acaba que a nuestra alma que es eterna. Usted lo puede ver allá afuera, gente que no sale a la calle si no lleva un Armani puesto, ¿verdad? Si no va en guaraches Reebok, aunque sean guaraches, pero que sean de marca. No, olvídese unos patas de gallo. Me decía un vigilante una vez, no, fui a llevar a mi hijo, se ganó un viaje a no sé a dónde, una beca que tenían, que no sé qué, salieron exentos en exámenes y no sé qué tanto, ¿no? Y él estaba en una universidad o en una escuela, ¿verdad?, de preparatoria secundaria, no me acuerdo qué era, dice, entre pura gente de lana, porque él estaba becado. No, pues que un viaje va a la playa y que no sé qué. Y papá, llévame a comprar unos guaraches. Pues ahí vamos, a comprar unos guaraches al chaval, pues cómo decirle que no va al viaje. Pues me lo llevé a la tierra, a Milano, y a ver guaraches en Milano y a guaraches en García, pues no, pata de gallo. No, dijo, esto me llevó al pasito, dijo, ahí al pasito a comprar unos guaraches, ¿verdad? No, dijo, casi pedí un tanque de oxígeno cuando pregunté el precio. No, y cuidado, porque hay gente así, hermano, que prefiere quedarse un mes sin comer que andar con unos patas de gallo. ¿No es cierto? Ponemos mucha atención en nuestro cuerpo. Hoy en día, hermanos, hoy en día, hay mucha gente que se la pasa horas en un gimnasio procurando la belleza exterior, procurando llenarse de bolas por todos lados. Que te picaron las abejas, no, me fui al gimnasio. Hay un culto exagerado a la estética, hermanos, en nuestros días. Un culto exagerado a la estética, al verme bien, al sentirme bien. ¿Y tu alma cómo está? ¿Cómo está tu interior? Porque tu cuerpo tarde que temprano, lleno de bolas, o sin ellas, ¿verdad? Unos se llenan de bolas acá arriba, otros nos llenamos de una bola acá abajo. Pero con bolas o sin bolas, hermano, los gusanos se van a dar cuenta tarde que temprano. Nuestra alma, ¿cómo está? Mientras hoy muchos se preocupan por tener un mejor nivel de vida en la tierra, nosotros debemos ocuparnos, como mencionábamos ayer mismo también, en nuestra entrada, en afianzar nuestra entrada a la eternidad con Dios. Ahora bien, quizá alguien se pueda preguntar, bueno, ¿y qué tiene la fe con esto de la eternidad del alma? O sea, cuando empezó hablando de la fe y luego está terminando con... Está como el señor del barrio, que empezaba cantando la máquina 501 y terminaba cantando la puerta negra en una sola canción. ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver la importancia de la fe. ¿Te parece? Los que hemos creído en Cristo, hermanos, debemos mantener viva nuestra fe en Él a fin de lograr la preservación de nuestras almas. Estamos hablando, hermanos, de que el alma es eterna. Y estamos hablando, hermanos, de que la fe, dice aquí el versículo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Fíjense bien, ¿qué tiene la fe? ¿Qué tiene que ver la fe con, en qué se contrapone con el retroceso? Porque dice, nosotros no somos de los que retroceden. ¿No debería mejor decir sino de los que avanzan? ¿No le parece más lógico?
Decir, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos, de los que nos estiramos, de los que seguimos al blanco, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Yo, dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido. Pero no dice eso el texto dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hoy quiero que entendamos, hermanos, a la luz de la palabra, por qué es importante mantener viva nuestra fe en Cristo Jesús, si es que queremos preservar nuestra alma. Y la primera razón que encontramos, hermanos, es que mantener viva nuestra fe en Cristo Jesús es muy importante, porque el creyente tiene que enfrentar luchas en la tierra. Y esas luchas que tenemos que enfrentar se pueden vencer solo mediante la fe. Solo mediante la fe. No se pueden vencer de otra manera. Fíjense el versículo 2 de Hebreos 12. Lo que dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Sí dice eso su Biblia o no me dice eso? Puestos los ojos en Jesús. ¿Verdad que ninguna Biblia dice puestos los ojos en el pastor? Puestos los ojos en el hermano fulano, puestos los ojos en la hermana sutana. Dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense bien qué importante es esto, hermanos. Jesús dice, menospreció el oprobio, o según esta versión, menospreció la vergüenza de ser crucificado, de ser exhibido, de ser azotado, de ser escarnecido, de ser abofeteado, de que le escupieran en la cara. ¿A cuánto les gusta que le escupan en la cara? Oiga, si cuando vamos en la carretera, ¿verdad?, que de repente el carro de adelante se escupe y salpica, es un accidente, y sin embargo se molesta uno. Imagínense que lo hagan a propósito. Pero Jesús menospreció todo eso porque había algo delante de él. Había algo que venía después de la cruz. Había algo que venía después del menosprecio, después del oprobio, después de la vergüenza, después de haber estado ahí. Había algo más glorioso que venía para él. ¿Qué es eso más glorioso que venía? Verle a usted y a mí en este lugar, hermano. Verle a usted y a mí en este lugar. Por eso él fue a la cruz. Por eso él no le importó que se burlaran, porque estaba pensando en usted, porque estaba pensando en mí, porque estaba pensando en cada uno de aquellos que han puesto sus ojos verdadera y sinceramente en él. Por eso él menospreció el oprobio. Ahora, pudiéramos pensar que Jesús, el Hijo de Dios, por ser Dios mismo, no estaba ejerciendo fe en esto, puesto que él lo sabe todo y él sabía lo que venía. Sin embargo, Jesús también fue un ser humano. ¿Sí o no? 100% ser humano. Miren, hay gente que comete el error de decir que Jesús era mitad Dios, mitad hombre. No, señor. Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y como 100% hombre que era, él tuvo que ejercer fe en su propia vida. Y esto mucha gente no lo ve. De repente hay detalles que no vemos, que ni siquiera nos ponemos a pensar. Por ejemplo, un detalle en el que nunca nos ponemos a pensar. ¿Quiénes aquí tienen carro? No es presunción, no es por presumir. ¿Cuántos tienen carro? Qué bueno, Dios los bendiga sus carros. ¿Cuántos tienen bicicleta? Dios los bendiga. ¿Cuántos andan en moto? Ok, ¿por qué les pregunto esto? ¿Se han puesto a pensar, hermanos amados, de qué tamaño son las llantas de su vehículo? Sea moto, sea bici, sea carro, sea camión, sea el vivebús. ¿Se han puesto a pensar de qué tamaño son las llantas? ¿Ya que no? Ahora, ¿se han puesto a pensar cuánto de la llanta toque el piso, el pavimento? Ese es el agarre que su carro tiene en el pavimento, que su bicicleta, que su moto.
Y de repente hay gente que piensa que va pegado al piso y le da, pero como si. Y no se dan cuenta que es una muy pequeña parte de cada llanta la que agarra el pavimento. Es muy poco. Pónganse a pensar más ahorita que salgan de aquí. ¿Se fijan? Ahorita que salgan. Ya está cagado el techo por la ventana, ¿no? Ahorita que salgan. Son detalles que a veces no nos ponemos a pensar. Hermano, Jesús tuvo que ejercer fe. Tuvo que ejercer fe. Como ser humano que fue, mientras Él estuvo en la tierra, había cosas en las que Él mismo tuvo que sujetarse al plan de Dios. Versículo 1 del Salmo 22 que leímos hace un momento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué me habla eso? No entiendo qué está pasando. No entiendo por qué pasa esto. Hay una pregunta ahí, hermano, que queda sin contestación. Y la volvemos a ver, hermanos, en los 3 evangelios sinópticos y en los demás, en los 4 evangelios lo vemos. Jesús en medio de su agonía, en su aflicción, en la cruz, Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento solo? Había una duda en Él en ese momento, ¿por qué estoy solo? ¿Sí o no? Había esa duda, o sea, había cosas en las cuales Él tuvo que ejercer fe, porque no se veía claro, no se veía el panorama como quizá humanamente Él lo esperaba. No es que las cosas se le hayan salido de control, no es que el plan de Dios hubiera quedado incompleto, o a ver, poco a poco lo vamos sobre el camino, no, sino que como ser humano Jesús tuvo que sujetarse al plan de Dios, hermano. Encontramos una pregunta que nos habla de no entiendo lo que está sucediendo. En Mateo 24:36 Jesús dijo, el día y la hora nadie la sabe, sino solo, dicen ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué estaba hablando ahí? De su segunda venida, hermano. Es más, estamos viendo aquí, hermano, a un Jesús que está sujeto a la voluntad de Dios, a veces, como ser humano, me refiero como ser humano, sin entender completamente el plan. ¿Cierto o no es cierto? Sin entender completamente el plan. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Me llamó mucho la atención algo que testificó el hermano Delgado. Cuando él estaba en el suelo, él dijo, sí Señor, hágase lo que usted quiera. ¿Y qué pasó? Se levantó, amor. Hágase conmigo tu voluntad, dijo el Señor Jesús. No entiendo lo que está pasando aquí. Es más, Jesús le dijo al Padre, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Humanamente, Jesús tenía la esperanza de que su padre dijera, sí, mijito, ¿sabes qué? Vente, regresate. Hasta aquí está bien, como Abraham, ¿verdad? Con Isaac. Ahí manda un cordero, mijo, para que se muera ahí en la cruz. Tú vente, corazón, ya, con eso es suficiente. No necesitas seguir sufriendo más. Quizá esa era la esperanza, humanamente. Pero él sabía lo que venía después. Por eso digo, hágase tu voluntad y no la mía. Mire, Jesús, hermanos, no era simplemente que supiera lo que venía después de la cruz, es que tuvo que creer que venía. Nosotros sabemos que hay una ciudad de oro, que sus calles son de oro, que las puertas son de perlas, que los cimientos son de piedras preciosas, que hay un mar de agua tan cristalina que se asemeja al cristal, dice la palabra, un mar de cristal. No es un mar de vidrio, hermanos, sino cómo nos dañamos. Es un mar transparente, cristalino, que asemeja al cristal, diáfano como el cristal, limpio completamente. Yo no sé cuántos han ido a la playa, que les haya tocado la bendición de estar allá. Hermanos, el mar, cuando usted está en la playa, el agua está sucia, porque viene arrastrando arena, necesita meterse más allá para que se vea transparente, ¿verdad? Para que vean los peces que andan ahí metiéndose entre las piernas.
que se siente regacho, pero bueno, tiene que meterse hasta allá. Porque en la orilla el agua está turbia, está sucia, porque viene arrastrando la arena. No sé, ustedes que han ido más soltando, los que saben ¿qué es eso? ¿Estoy hablando? Pero el asunto aquí, hermanos, es que no basta solamente con saber que la ciudad está allí. No basta con saber que Cristo viene. Necesitamos creerlo. No sé si me estoy explicando. No basta, hermanos, con saber lo que Colosenses nos dice. Bueno, Pablo a los Colosenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, acerca de los que ya murieron en Cristo. Dice, porque si creemos que Dios lo levantó entre los muertos, entonces también traerá junto con Él a los que durmieron en Él. Lo sabemos, lo entendemos, lo creemos. No sé si me estoy haciendo entender. Lo creemos. Verdaderamente estamos conscientes de lo que Dios está preparando para nosotros, porque la palabra del Señor nos lo dice. La pregunta es, ¿lo creemos? Miren, para Jesús, hermanos, Él creyó, Él tuvo que creer que sucedería lo que Él sabía que iba a suceder. Tuvo que creerlo. Tuvo que creerlo. Hace, ¿qué será? 2 semanas más o menos. Llegando a la casa se nos atravesó un cachorrito chiquito. Y me bajé del carro, y lo hice a un lado y metí el carro al patio de mi casa, que tal de ustedes. Y cuando yo me fui despacito y no voy a hacer la demanda, y pues sí fue la demanda, de repente, grita el perrito. Y pues la patita la traía lastimada. Pues lo metimos a la casa, le dimos una, ¿qué dijo? Una Proxen, ¿qué era? Algo para el burlón, paracetamol. Le dio una paracetamol al pobre perrito. Y eso tuvimos, hasta en la tarde, porque tuvimos que salir, ya en la tarde que regresamos, pues fui y se lo llevé al baño, ¿sabes qué? Pues mire, el perrito se me atravesó, pues lo siento mucho, ¿qué más podía yo hacer? Más que entregárselo al baño. Y hoy en la mañana que amanecimos sin agua, que les digo que se me pasó el tinaco, con el vecino a ver si me regalaba agua para tratar de darnos un bañadón, porque pues hacía falta bañarse. Y pues tuve que ejercer fe. Él me puede dar agua, ¿verdad? Jesús tuvo que ejercer fe. Tuvo que ejercer su fe. Él creyó que al morir en la cruz los pecados del ser humano serían perdonados. Así fue. Pero él lo creyó, por eso fue a la cruz. Porque le creyó al Padre. ¿Explico? Él creyó que había venido al mundo por el Padre, o sea, enviado por el Padre para dar su vida en rescate por muchos. Por eso se ofreció a sí mismo. No fue fácil para él enfrentarse a tal contradicción de pecadores que se levantaron contra él. No fue fácil simplemente negarse a sí mismo dejando la adoración celestial. Tuvo que convertirse en un ser humano y venir a reposar, hermano, como decíamos hace algunos días, en un establo lleno de animales de toda clase, hermano. Bueno, no de toda clase, pero en los establos hemos dicho, regularmente en los nacimientos aquí en México, que son tan tradicionales, ponen el borreguito, la vaquita, el camellito, y etcétera, etcétera. Pero no ponen la ratota, no ponen la cucarachota, no ponen las arañotas, no ponen todo lo que hay en un establo. Jesús tuvo que creer que lo que él estaba haciendo valía la pena para venir a hacerlo. Ejerció fe. No fue fácil para él, hermanos, pero simplemente el negarse a sí mismo era una lucha tremenda para él, o fue una lucha tremenda para él, como ser humano. Como hijo de Dios, él vino porque nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Como Dios, él sabía a lo que venía. Como ser humano, tuvo que hacer un esfuerzo tremendo, hermanos. Tuvo que ejercer fe. Pero lo hizo, hermanos. Todo lo que él hizo, lo hizo
porque tuvo la fe suficiente para creer que Él podía salvar a todos los que se acercaron a Dios por medio de Él. Tuvo la fe. Ahora, estamos hablando aquí de Jesús, pero cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, ¿no es cierto? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Lo tienen? Versículo 12. Bueno, desde el 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano amado, usted y yo tenemos una verdadera lucha. Ahora que vamos a bautizar, hermanos, ahí en la casa, ¿verdad? Nosotros, yo se los testifiqué que tuvimos la visita de un espíritu inmundo, que tuvimos que batallar contra él y ya no fuera. Y eso fue por lo bajito. Pero uno de los que se iban a bautizar, uno de ellos, tuvo una lucha en cuanto a sentirse deprimido. También esa es una lucha. Gloria a Dios porque pudo vencer en el Señor. Pero hay espíritus, hermanos, que vienen y utilizan nuestras emociones en contra de nosotros. Y gracias a Dios, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo que nos da la victoria en medio de todo eso. La hermana que se bautizó, hermanos, ella en su casa estuvieron viendo sombras, caras en la pared, etc. O sea, ataques fuertes, hermanos, tremendos. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo no está conforme, no está contento con que aquí se haga la obra del Señor. Aquí, hermanos, en esta iglesia hemos sufrido ataques desde que comenzamos, desde que empezamos en este lugar. Y qué maravilloso es darnos cuenta que 6 años después, aquí estamos para la gloria del Señor. Pero es necesario que entendamos, hay luchas cuando vienes a los pies de Cristo. No es un camino fácil, no es un camino sencillo. Yo no sé cómo de repente se levantan, y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Predicadores que predican un evangelio de pura felicidad, de pura alegría, de pura emoción, porque emocionan a la gente. Pero la emoción no te va a sostener, la emoción no te va a sacar adelante en medio de un problema. Yo por eso mejor prefiero hablarles claro, para que sepan de dónde agarrarse y no se quieran agarrar de un castigo en el aire. ¿Me explico? ¿Por qué, hermano? Porque el diablo, como león rugiente, dice el apóstol Pedro, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta es una realidad, amados hermanos. Mire, dice la palabra del Señor en el versículo 18 de Efesios 6, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Necesitamos depender de la gracia de Dios, porque la lucha que tenemos por delante no es fácil, amados hermanos. Fíjense cómo dice el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Necesitamos la fe para la preservación del alma, porque el enemigo no va a venir a aventarnos con pelotitas de papel. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Predicadores incluso no lo entienden. A mí si se me aparece el diablo, dicen algunos, ¿verdad? Me demonio de ese tipo y lo hongo y que no sé qué tanto. Y de repente, oye, el día que predicaba, no, pues allá andan las drogas, allá andan, cayó un adulterio, dejó a su esposa y se fue con un homosexual, etcétera. Cosas así se ven. ¿Por qué, hermano? Porque no entendemos que hay una lucha real, que hay un verdadero conflicto espiritual, amado hermano. Simple y sencillamente nuestra carne batalla con el espíritu. Hay una lucha interna en nosotros. O sea, es algo que a veces se nos va. Se nos olvida que estamos en una lucha. Se nos olvida que hay una guerra. Y que tenemos, hermano amado, la necesidad de prevalecer en esa guerra. No sé si me estoy haciendo entender. Los veo muy serios, no los estoy regañando, ¿eh? Es que
cuerpo de miseria se crece uno, parece de veras. De repente necesitamos un socorrón, ¿no? ¿Verdad? Qué importante es, hermanos, que entendamos que necesitamos ser esforzados, diligentes. Porque ciertamente, hermanos, el creyente ha de luchar, ha de batallar, no solamente contra su carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pues, ¿por qué no puedo dejar el cigarro? Dirán muchos. Porque hay una guerra, hay una lucha real. No es nada más contra ti mismo, que desafortunadamente el ti mismo es el peor enemigo que tenemos. Por eso cuando el enemigo viene a tentarnos, ¿verdad?, nos tienta con pensamientos en primera persona. ¿Sí saben lo que es la primera persona, verdad? De la conjugación de los verbos. Yo. Cómo se me antoja una caguama. ¿No es cierto? O sea, son en primera persona. O sea, el diablo no va a venir a decirle, cómo se te antoja, ¿no? Le va a decir, cómo se me antoja. Cómo quisiera poder. No, es que no hemos aprendido a discernir de dónde vienen esos pensamientos. No hemos aprendido a discernirlo, y como no lo discernimos, no lo reprendemos, y como no lo reprendemos, tarde o temprano caemos en eso. Hay una lucha real y verdadera. El problema, amados hermanos, es que se ha dejado de predicar esa lucha, o se ha caído en el error de enseñar una forma diferente de luchar. Vamos a hacer guerra espiritual, y se ponen todos a cantar. Y dame un grito de guerra, y todos dicen, ¡ah! Los gritos de guerra, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en YouTube, ¿verdad? Los conciertos que hacen. Y dame un grito de guerra, y todos dicen, ¡ah! Yo no sé si querrán espantar a los demonios con el aliento o qué. ¿Cómo piensan ganar así? ¿Saben cuál es el grito de guerra de Israel? Traducido en español: ¡viva Jehová! Ese es el grito de guerra. Había en los Estados Unidos hace algunos años un himno de batalla. O sea, era el himno nacional, ¿verdad? Pero había un himno de batalla. Incluso en algunos teclados que traen música grabada dice himno de batalla de los Estados Unidos. Y usted lo pone, y el himno de batalla decía: gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria. Ese era el himno de batalla. Ese era el himno de batalla. Y ahora nosotros nos hemos conformado, hermanos, con un cancito y una coca. O sea, ¿cómo esperamos una vida espiritual nutrida, fuerte, poderosa en Dios, cuando nos conformamos con que nos den lo que nos gusta y no lo que necesitamos? Usted póngale un platón de frijoles a un niño y póngale un gancito. ¿Qué quiere, mijo? ¿Qué va a querer el niño? Y a veces la iglesia está igual, hermano. Discúlpeme, pero a veces la iglesia estamos igual. No, ese pastor no sabe de lo mismo. Acá sí están, no, acá se siente re bonito. ¿Y de qué predicaron? ¿Quién sabe? Pero se siente re, hermano. Qué importante es que nosotros entendamos, hay una verdadera guerra espiritual. Y la iglesia, amado hermano, discúlpeme que se lo diga, hermano, no me disculpe. La palabra de Dios se predica, no se disculpa. Pero ¿sabe qué? Hay muchas congregaciones que están sucumbiendo ante los ataques del enemigo porque han sido muy sutiles. Aquí llegó una vez un hermano, Irving, no sé cuántos se acuerdan de él, con un video de una iglesia allá al norte de la ciudad. No voy a decir cuál iglesia era, para no quemarlos. Pero llegaron con ese video, y en ese video tenían no un altar, sino un escenario. Es muy diferente un altar a un escenario, muy diferente, hermano. Usted lo va a ver igual de altos, y lo va a ver igual de adornados y lo que se quiera, pero es muy diferente que haya un altar, que haya un escenario.
Y había un escenario, hermanos. Y ahí sale un rapero diciendo y que la iglesia fulana de tal es la mejor y que no le olviden de comprar el disco y que no sé qué tanto decía en el video. Y era un video, hermano, que se grabó en un culto. Fíjese bien, hermano. Fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando le pusimos el nombre aquí a la iglesia, una persona me dijo, no le pongas templo porque la gente no va a ir. Ponle centro de esto, de aquello, de algo, ¿verdad? Y yo le dije, ¿sabe qué? No. ¿Por qué? Porque la gente que venga a este lugar va a saber que viene a un templo, no a un club social, no a un centro de restauración familiar, no a un centro de compañerismo cristiano, viene a un templo. Y al templo se viene a adorar a Dios, a glorificar al Señor, a rendir culto. A eso se viene a un templo. Y si en ese lugar se está promocionando a un grupo, se está promocionando al pastor, porque promocionaban al pastor, el pastor, no me acuerdo cómo se llamaba, para no quemarlo, el pastor fulano y la pastora sutana, y que vara, y rapeando. Hermanos amados, eso era un culto. Eso era un culto. Yo no sé si al pastor, no sé si a la iglesia, no sé si al que estaba cantando, no sé, pero era un culto. Era un culto, hermanos. Quiero llevarlos a pensar en eso, hermanos. Era un culto. Y en ese culto no se le estaba dando gloria a Cristo Jesús, sino a los pastores, a la iglesia y al músico que estaba cantando. A eso es a lo que venimos a las iglesias, a rendir culto. A eso venimos. ¿Sí o no? Si usted viene a otra cosa, entonces usted está mal. Entonces usted está mal. Venimos a rendir culto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cualquier cosa que tú vengas buscando, dice la palabra, va a ser añadida, pero busca primero lo que tienes que buscar. La iglesia de Jesucristo, hermano, necesita fe para poder hacerle frente a todo eso. ¿Sigue haciendo entender? A veces tienen más fe, hermano, los evolucionistas que nosotros. De veras. Hay más pruebas a favor de la creación que de la evolución, y sin embargo hay mucha más gente que le cree a la evolución. Una vez yo le dije a un fulano, porque decían que es que los lobos, bueno, que las ballenas provienen de los lobos, eso dicen. Fíjense nomás. Y dije, bueno, yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo puede vivir un lobo en el mar? Para empezar, los lobos no son de ese clima, los lobos son de las altas montañas. ¿Sí sabían eso? Los lobos se crían en los bosques, allá en las montañas, no en el mar. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede un lobo vivir dentro del mar? Porque ellos dicen, ¿verdad?, que en un proceso de miles de millones de años, los lobos desarrollaron aletas, ¿verdad?, y crecieron como locos, ¿verdad?, se extendieron, se expandieron, ¿verdad? Hagan de cuenta los varones de la iglesia ayer que estaban las chuletas en el asador, ¿verdad?, que se expandieron así los lobos, que expandieron los lobos y se hicieron grandes, para convertirse en ballena. ¿Cuánto tiempo puede vivir un lobo en el mar? Antes de que llegue un tiburón y se lo filetea, se lo chuletea. ¿Cuántos minutos? Ahora, ¿cuánto tiempo puede un pez vivir en la tierra? Nada. Es que después de miles de millones de años de evolución, desarrollaron agallas, ¿verdad?, para poder respirar, pero luego unos desarrollaron pulmones cuando se salieron del agua. ¿Y cuánto tiempo vivieron fuera del agua con sus agallas? Pero lo creen. Pero antes de Cristo, a ver si le creen.
habiendo pruebas históricas, habiendo pruebas en la vida propia de cada persona que se atreve a creerle a Dios. Hay pruebas indubitables, pero no las creen. Se necesita fe, hermano, para resistir esos ataques del enemigo, que son tan sutiles que a veces ni cuenta nos damos, perdón, de que están ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Pues traigo otros 2 puntos, hermanos, pero más de que vamos a tener que hacer otra serie de sermones, ¿verdad? Mantener viva nuestra fe en Cristo es importante, hermanos, porque para ganar la batalla que tenemos por delante necesitamos creerle a las promesas de Dios, necesitamos creerle a Él. Mantener viva nuestra fe en Cristo Jesús es importante porque por ella podemos vivir en obediencia a la voluntad de Dios para alcanzar la promesa de la vida eterna. Pero necesitamos creerle a Dios para vivir en esa obediencia. Cuando usted le dice a su niño, si no te portas bien, llegando a la casa, pero como el niño ya nos conoce, nos manda por un tubo y hace lo que le da su gana, porque ya sabe que llegando a la casa no vamos a hacer nada. Hace algunos años, cuando comenzamos a rentar la casa de allá de donde estábamos primero, hay un hermano, Javier, él tiene gemelos, y los niños pues estaban chiquitos, estamos hablando de hace 6 años, estaban chiquitos, bebés, los niños todavía usaban pañales. Y el niño, Chava, siempre ha sido, Chava se llama el niño, Chavita, siempre ha sido bien tremendo el niño, bien tremendo. Y le dijo el papá, si no te apaciguas, le dijo, allí en el templo, si no te apaciguas, te voy a poner, pero buena, ¿verdad? Y agarró el niño, se agarró el short, ¿no? Y se hizo un short hacia arriba. ¿Le creyó o no le creyó? Eso es lo que necesitamos, creerle a Dios para vivir en obediencia delante de Él. Necesitamos creerle. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así. ¿Cómo sé que le he creído a Dios? ¿Cómo sé que tengo la esperanza de entrar en la vida eterna? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo sé que le creo porque hay una lucha interna en mí. Quiero hacer esto, pero no quiero hacerlo. Quiero hacerlo, pero no deseo, no lo quiero en mí. Hay una lucha interna, ¿me explico? Porque hay una fe en mí de que yo sé que Él viene, yo sé que Él está preparando un lugar para mí, y yo sé que Él me va a dar ese lugar. Por eso hay esa lucha, ese conflicto, ese buscar el bien y quizá no alcanzarlo y tener más a la mano el mal, pero rechazarlo porque no lo quiero. Es un conflicto, un estilo y afloja. No sé si me estoy haciendo entender. Necesitamos fe. Necesitamos fe para la preservación de nuestra alma. ¿Qué es preservar, hermano? Conservarlo, guardarlo, protegerlo. Allá en la sierra, donde no hay luz, cuando matan una vaca, la hacen cecina, ¿verdad? Y luego la bañan en sal y la cuelgan. ¿Para qué, hermano? Para preservarla, para que no se eche a perder. Un día a mí se me ocurrió comprar un pedacito así de mantarraya, ensalada, ¿verdad? Ensalada para la sal para preservarla. Duré como una semana, hermanos, quitándole la sal, ¿verdad? La metí en agua, de un día para otro tiraba la sal, ¿verdad? Tiraba el agua, le daba una mordida y otra vez al agua, ¿verdad? Como una semana o más, y duré para poderme comer esa carne seca
de mantarraya. Pero lo hacen para preservarla. ¿Qué no dice la palabra? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para preservarla. Usted y yo hemos sido enviados a esta tierra, hermanos, a buscar su preservación. Pero si la sal se desvanece, entonces ¿para qué sirve? Necesitamos fe, que nuestra fe permanezca, que nuestra fe se aferre al Señor, que nuestra fe pueda estar en Él. Porque de otra manera, hermano, si nosotros no permanecemos, ¿cómo podrá permanecer el mundo? Ahora, Dios no nos llamó, hermanos, a conquistar las naciones, como algunos dicen, ¿verdad? Dios nos llamó a conquistar, no es cierto, nos llamó a predicar su palabra, no a conquistar naciones. Ir a predicar, ¿o qué no dice la palabra? Ir y hacer discípulos. Ir y predicar el evangelio. No nos dijo, vaya, agarra el R15 ahí y ponte a derrocar imperios. No. La lucha que nosotros tenemos, dice la palabra, que no es contra carne y sangre. Las armas de nuestra milicia no son carnales tampoco, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Cómo derribamos argumentos, hermano? La palabra del Señor. Tenemos que creerle a la palabra. Tenemos que creerle a Dios, porque Él ha hablado. Y si Él ha hablado, entonces lo que Él ha dicho se va a cumplir. Ahora yo tengo que creerle a Dios que todo aquel que no hace la voluntad de mi Padre, también eso lo tengo que creer. Porque es muy fácil creer que Dios es amor. La Biblia así lo dice. ¿O no dice eso la Biblia? Y hay gente que cree que no va a ir al infierno porque Dios es amor. Y eso es lo que es. Porque Dios es amor. Pero la Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Eso es lo que la Biblia dice. Dios no dice que no va a haber un juicio. Dios no dice que no va a haber almas condenadas por su propia decisión, por su propia voluntad de desechar el sacrificio de Cristo. Dios no dice eso. Dios dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge. Escoge el bien para que vivas. Es tu decisión. Dios decide poner delante de ti la bendición y la perdición. La salvación y la perdición. Pero tú decides cuál tomas de las dos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo tengo que creer, tengo que tener fe para poder vivir en obediencia a la palabra del Señor. Yo creo que aquí le dejamos, hermano. Si el Señor quiere, la próxima semana retomamos esto. Y si no, pues el Señor nos dará otra palabra para predicar. ¿No? Pero que sea el Señor el que habla en nuestras vidas. Yo creo, hermano, que la fe debe de ser en nosotros un ancla y debemos aferrarnos a ella. ¿Vendrán luchas? Sí. ¿Vendrán dificultades? Vendrán dificultades. ¿Habrá enfermedad en nuestro cuerpo? Sí, sí, habrá. Y quizás esa enfermedad nos arrastre a la eternidad, sea el vehículo que Dios quiera usar para llevarnos a la eternidad. Sí, probablemente. Pero que la fe no falte, porque del otro lado está Él esperando por nosotros. Y entonces dice la palabra, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, dice, porque Él enjugará la lágrima de todos ellos. Él enjugará las lágrimas de todos ellos. Entonces descansarán de sus trabajos. No habrá sol que los fatigue. No habrá luna que los canse, porque Él enjugará toda lágrima. ¿Quiere cerrar sus ojos, hermano? Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera esta tarde. Gracias, porque has hablado a nuestras vidas. Gracias porque has hablado a nuestro corazón, Señor. Quizá
duramente, quizá no tanto, depende del corazón de cada quien. Pero te damos gracias, Padre, porque en medio de todo podemos ver y entender que tú estás con nosotros, que no nos has dejado solos, que podemos confiar todavía, Señor, en que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Como dice tu palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Ayúdanos a estar listos para cuando seamos llevados a la eternidad. Ayúdanos a estar listos para escuchar la final trompeta cuando suene, Señor. Queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte, Señor, y rendir delante de ti todo lo que somos. Tenemos o representamos. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos en ti, Señor, guárdanos en tu palabra. Permite que podamos tener esa fe que traspase los montes. Permítenos tener esa fe que nos sostenga en medio de la lucha, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Porque tenemos una promesa que alcanzar. Y no la alcanzaremos si no hay fe en nuestro corazón, Señor. Al que cree todo es posible. Tú lo dijiste muy claramente, Señor. Queremos alcanzar esa promesa. Queremos alcanzar la vida eterna. Queremos entrar a las moradas eternas, Señor. Necesitamos que tú nos ayudes con nuestra fe. Necesitamos que tu fe, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Que nuestra fe pueda ser una fe viva y eficaz, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque verdaderamente necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu fidelidad, Señor. Debemos glorificar tu nombre en nuestras vidas, Señor, a fortalecer la fe que un día pusiste en nuestro corazón. Ayúdanos a buscar tu gloria, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, en el nombre de Jesús, nos rendimos delante de ti, rogándote que te glorifiques en nuestros corazones, suplicándote, Señor, que la gloria de tu gracia se manifieste en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Para ti. Porque